9 de la noche. Vamos a continuar hablando pues de temas médicos. A propósito, sabemos que el estado, la ciudad de Filadelfia en los Estados Unidos va a revertir la normativa que tenían ellos del uso de la mascarilla. Ellos ya no estaban utilizando mascarillas no solamente en espacios públicos, sino hasta en espacios cerrados, pero ¿no?, debido a un brote que se está dando pues en Filadelfia, ellos van a volver a usar las mascarillas en espacios cerrados. El Perú está a tiempo, es oportuno el retiro del uso obligatorio de mascarillas. Bueno, para ello vamos a conversar, darle la bienvenida al doctor Víctor Suárez Moreno, el jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Suárez, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a ¿Qué está pasando? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias. Doctor Suárez, en principio sabemos que hay muchos países en Europa, en un inicio, que empezaron ya a dejar el uso obligatorio de las mascarillas. En nuestro país es pertinente este no uso obligatorio, es decir, solamente en espacios cerrados y ya no en espacios abiertos. Sí, es un tema que siempre está en permanente evaluación porque, como comprenderán, depende de muchos criterios, de muchos escenarios epidemiológicos que puedan estar presentes. Sabemos bien, sí, que en espacios abiertos la posibilidad de transmisión del virus es mucho menor que en lo que es espacios cerrados. Sabemos también que en este momento en el país el número de casos ha disminuido considerablemente, tenemos menos de 300 casos por día actualmente, mucho menos que antes de la tercera ola, y eso favorece un poco la situación. Pero sin embargo tenemos algunos riesgos todavía, como es la presencia del linaje descendiente, así es el BA2 de Omicron, así es, de esta variante BA2, que como deben saber ustedes es más contagiosa, 30% más contagiosa incluso que la propia BA1, que fue la causante de la tercera ola en enero de este año. Está presente en el país, está aumentando lentamente, está aumentando, en este momento es el 5% de las muestras que analizamos semanalmente, ¿no? Y el otro tema a considerar es la cobertura de vacunación, que en este momento estamos en 49%, con tercera dosis. Sabemos ya que el esquema completo no son 2, sino 3 dosis. Son 3 dosis. Así es. Chile, por ejemplo, hace poco ha levantado el tema de las mascarillas en espacios abiertos, pero ellos tienen una cobertura de vacunación de tercera dosis de 85%. Entonces, es un escenario en el cual todavía tenemos que mejorar estas variables de cobertura de vacunación y todavía hacer seguimiento al comportamiento de la variante BA2. Doctor Suárez, y aquí también me parece que hay una cosa muy importante, ¿no?, que es determinar la calidad del aire o determinar la calidad de la ventilación que tenemos, porque no es lo mismo un espacio abierto, un parque o de repente alguien que hace deporte al aire libre y corre por las calles, a el espacio abierto que se forma pues en un paradero, ya sea del Metropolitano o del Metro de Lima, donde estamos pues todos juntitos esperando la unidad de transporte. No es lo mismo, ¿verdad? Así es. Por eso diferenciamos entre lo que es un espacio abierto sin aglomeración de gente y un espacio abierto pero con aglomeración de gente, como bien pones el ejemplo de las estaciones del metro o del metropolitano, por ejemplo, donde si bien es cierto todo está abierto, hay mucha aglomeración de gente, sobre todo en las horas pico. Entonces hay que ir preparándonos para eso, hay que ir educando a la gente. El momento en que se diga que se pueden dejar usar mascarillas en espacios abiertos, eso no significa que nos relajemos totalmente y dejemos usar la mascarilla en todas las circunstancias, sino que evaluemos el riesgo de cada situación en la que nos encontremos y evaluemos la consideración de ponernos o no la mascarilla en ese momento, ¿no? Como bien dices, si estoy en el parque, no hay gente cercana o hay muy poca gente, puedo estar de repente sin mascarilla, pero en lugares con mucha aglomeración de gente hay que seguir usando la mascarilla, ¿no? Y esto hay que seguirlo evaluando permanentemente para ver cuál es el mejor momento para dar ya la recomendación de no usar mascarilla en espacios abiertos. Claro, doctor Suárez, y en esta evaluación que están haciendo ustedes como autoridades, también tienen de alguna manera estipulado hacerlo por regiones, porque imaginamos, Lima metropolitana, la capital no es lo mismo que de repente el interior de nuestro país, donde hay mayor uso de espacios abiertos y de repente no hay aglomeración de personas. ¿Eso va a ser por regiones, así tal como se hizo por los niveles de alerta? Sí, precisamente ese es uno de los criterios que estamos evaluando, porque el Perú no es homogéneo, ¿no? Geográficamente, como tú bien dices, los comportamientos también son un poco diferentes y también es diferente la cobertura de vacunación que hay en cada región. En Lima, en Ica, por ejemplo, ya el 80% de los mayores de 60 años ya tienen sus 3 dosis completas. Pero en el resto del país todavía no han llegado a ese valor mínimo que podemos mencionar, ¿no?, de 80%. Necesitamos que mejoren aún todavía sus coberturas
Entonces, en algún escenario probable podríamos de repente discriminar por regiones de acuerdo al avance de su vacunación y poder dar algunas facilidades más en cuanto al uso de mascarillas, ¿no? Y dentro de este avance del proceso de inmunización, que sabemos son 3 dosis, no es una, no es dos, y más la siguiente refuerzo, no son 3 dosis, ¿ustedes contemplan llegar a un porcentaje de vacunados para poder siquiera plantear esta idea de ya no utilizarlo de manera obligatoria en espacios abiertos? Estamos justamente en evaluación, revisando las experiencias de otros países, viendo qué ha sucedido con ellos, porque como bien comentaste también al comienzo, han habido países que levantaron sus restricciones con el uso de mascarillas y luego prontamente tuvieron que regresar ante un rebrote de enfermedades, ¿no? Y en muchos de estos países la cobertura era un poco baja, o los menores de 60, perdón, los mayores de 60 años tenían coberturas todavía muy bajas, que es lo que está pasando en algunos países en Europa y en China mismo, ¿no? Entonces, estamos recogiendo esas experiencias para poder evaluar y tomar algunas decisiones y tomar criterios que nos permitan tomar esas decisiones de repente regionalizadas, como mencionas. Y dentro de ese plan estratégico que imagino deben estar abordando también involucra una campaña de información, porque digamos muchas personas todavía están pensando de que la vacuna, ¿no? O mejor dicho, esta campaña de inmunización contempla 2 dosis y la tercera es de refuerzo, y bueno, la palabra refuerzo nos suena, es opcional, y si quiero bien y si no también, cuando son 3 dosis, ¿no? Para tener todo el esquema completo de vacunación. ¿También va a haber un proceso de concientización para la población? Sí, de hecho estamos en eso, ¿no? Informando a la gente que el esquema completo son 3 dosis. Si bien internacionalmente podemos llamarlo como refuerzo, esto significa para todos nosotros la necesidad de todas maneras de tener una tercera dosis, ¿no? Para la población es importante entender que las 3 dosis son necesarias, son importantes. La tercera dosis permite recuperar gran parte de la efectividad que se pierde con el tiempo con solamente 2 dosis. Y eso es lo que hemos observado en la tercera ola, que la mortalidad ha sido mucho, mucho menos alta que lo que hemos observado en primera y segunda ola, precisamente porque mucha gente, sobre todo mayores de 60 años, recién se habían vacunado con la tercera dosis, tenían su inmunidad presente en ese momento. Entonces ahora en este momento es obligatorio para todos los grupos sectarios, para acudir a un espacio cerrado, el tener su tercera dosis, como una forma de motivar, impulsar a que la población cumpla con su tercera dosis, y es un poco lo que estamos observando ahora en los centros de vacunación. Claro. Ahora, doctor, da la sensación de que los peruanos de alguna manera ya hemos reflexionado muy bien, hemos concientizado y hemos interiorizado todo el protocolo de bioseguridad que tenemos que tener, el uso de la mascarilla, la distancia social, la distancia física, el lavado constante de manos, ¿no? En plena pandemia, pero digamos, todavía no tenemos mucha información sobre cuál es el procedimiento o cómo debemos actuar ahora que estamos en un proceso de entrar a una endemia, ¿no? Es como que nos relajamos del todo o qué terminamos haciendo para seguir cuidándonos. Sí, es todo un proceso, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir con el COVID, ¿no? Es toda una nueva forma de trabajar, de vivir, en el cual tenemos que regularmente tomar nuestras precauciones, evitar las aglomeraciones, usar las mascarillas cuando estamos en una situación de riesgo y completar nuestros esquemas de vacunación. Todo el mundo está observando cómo se comportan la inmunidad y cómo se comportan las variantes también para prever cómo va a ser el futuro. Hay investigaciones que están trabajando, por ejemplo, en el camino de tener una vacuna pan-coronavirus, de manera que cualquier otro coronavirus que pueda aparecer más adelante, las personas ya tengamos inmunidad desarrollada frente a ello, ¿no? Entonces, el futuro todavía está en construcción, digamos, y tenemos que ir observándolo con cuidado para ver cómo van a ser nuestros estilos de vida en esta nueva normalidad, como se le dice. Claro que sí, pero en todos los casos, ¿no? Y en todos los escenarios supuestos no hay que bajar la guardia porque esta pandemia todavía continúa y el virus está ahí dando vueltas, incluso varias de sus variantes. Doctor, queríamos aprovechar su presencia en el programa para hacer una consulta en relación a este virus Coxsackie, que está generando también mucha preocupación por los brotes que se están registrando en nuestro país. Es una alerta que tiene que llamar, me imagino, a estar más cuidadosos por parte de los que tienen pues niños en casa. Sí, así es, definitivamente, ¿no? Son niños pequeños, lo que hay que hacer es igual mantener las medidas de higiene, de lavado de manos, si los niños están enfermos no deben ir al nido o al colegio si estuvieran, para evitar que se pudieran contagiar otros niños además, ¿no? Estas enfermedades se previenen básicamente
con la higiene, son transmisibles por contacto, muchos de ellos, y algunos también por alguna vía respiratoria. Entonces, cuando tenemos niños enfermos hay que evitar llevarlos al nido o al colegio para evitar más casos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Un gusto siempre conversar con usted. Hemos estado conversando con el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud de nuestro país, y nosotros vamos a hacer ahora una pausa, pero vamos a continuar hablando de temas de salud que generan alerta, porque